Mi nombre es Daniel Eduardo Carlos Rodríguez, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vengo a hablar sobre esta guía de actividades de electrónica de potencia, donde pues, nos dicen lo siguiente, que debemos realizar un conversor de AC en DC y para dar inicio a la creación de un variador de frecuencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cómo vamos a realizar este trabajo con estos parámetros? Nos dice que tenemos un voltaje fase de 110 voltios RMS, una potencia de medio caballo, que es un motor, una corriente nominal de 6 amperios, el factor de potencia de 0,8 y un rango de operación entre 30 y 100 Hz. Esos son nuestros datos para al final del semestre tener el variador de frecuencia. Inicialmente tenemos que la fuente de alimentación es una fuente de entrada senoidal, una frecuencia de 50 Hz y un voltaje de entrada de 110 voltios RMS. ¿Sí? Con estos datos nosotros hacemos los cálculos para iniciar el proceso, donde el voltaje pico RMS, voltaje pico 110 voltios por 2 por raíz de 2, esto nos da 155.163 voltios. Nuestra frecuencia es 50 Hz. Voltaje pico senoidal. Este voltaje pico es igual al pico de la rectificada. La frecuencia de salida rectificada es 2 por la frecuencia senoidal ingresada. ¿Sí? Ahora, nuestro factor de rizado. En mi caso, tomé que el factor de rizado es este de 4%. Y esto lo uso para realizar el voltaje de pico pico, el voltaje de rizado. ¿Sí? En este caso, esto es para hallar un pequeño rizado dentro de la onda, de la, de la onda de la corriente continua. En este caso ya vamos a ver ese detalle. El voltaje, en realidad nuestro voltaje es de 155.563 voltios. El de rizado ya nos da 152.45. ¿Por qué? Porque pues, le quitamos los 3 voltios en ese voltaje. Ahora el cálculo del condensador. Y el condensador nos dice que es de 9.642 milifaradios. Bueno, ya con estos datos llenamos esta tabla que nos dice el 4% es el voltaje rizado, el capacitor y el voltaje de corriente continua. Ahora, aquí tenemos esta parte que es en Proteus, pero yo les voy a mostrar aquí directamente. Bueno, mira, acá tenemos esta simulación ya en Proteus, donde pues nos da un multímetro que nos indica que estamos en 111 voltios, teniendo en cuenta el rango de error. Aquí tenemos una fuente de corriente alterna, un puente rectificador de Dios, que en este caso yo uso el GBU 6D, y el condensador es de 9.642 milifaradios, y el amperímetro, esto es para verificar que nuestra corriente no está excediendo. ¿Por qué? Porque pues, nosotros calculamos acá en el trabajo nuestro valor en ohmios para colocar un resistor. ¿Sí? Este resistor lo calculamos por ley de Ohm. Tenemos el voltaje, tenemos la corriente, entonces nos da que la resistencia es de 25.83 ohmios. ¿Sí? Bueno, con esos datos nosotros creamos nuestra simulación. Y aquí nos da 151 voltios, ya teniendo en cuenta una parte de caída que hay acá en este punto. Nuestro voltaje, acá tenemos un indicador de la amplitud de onda, donde nos muestra el funcionamiento de nuestra onda senoidal. Acá arriba vemos el rizado de cada onda. Ese es el rizado que hablábamos del 4%. Ahí vemos que está corriendo en el simulador. Entonces, ese rizado de onda es el del 4%. Al colocar este resistor, ese rizado nos es notorio. En el momento que nosotros quitamos este resistor, ese rizado no lo tenemos, no lo podemos contemplar exactamente.
¿Por qué? Porque todo está calculado bajo la carga que vamos a colocar acá. Bueno, muchas gracias y eso era todo.